Lost media, en español, material perdido, es un término genérico usado para referirse al conjunto de contenido multimedia que ya no existe o no está disponible para el público en general y que se cree que se encuentra escondido en algún lugar. Este iceberg lo tomé del grupo La Sociedad Oculta del Iceberg en Facebook. Su autor de él o quien lo compartió fue Novag. Recuerden darle like, comentar qué caso fue el que más te impactó y suscribirte para no perderte los siguientes videos. Sin más por agregar, comencemos. O Paradivé Sali es un cortometraje de animación checoslovaco producido por AAA Studio en 1976 para Kratky Films. Está basado en un cuento homónimo del escritor checo Jan Vladislav. En 1978, la película fue llevada a Estados Unidos, donde se dobló al inglés. Se cree que el corto fue transmitido en el canal Nickelodeon durante el programa Pinball a principios de la década de 1980. El cortometraje ganó una gran atención en línea a partir de 2012, cuando un usuario llamado Commander Santa en el foro Bungie.net publicó un relato detallando una animación que lo había perturbado en su infancia, apodándola Clockman. El 10 de diciembre de 2017, el usuario Nitratener de Lost Media Wiki encontró un cortometraje checoslovaco que coincidía con las descripciones de Clockman. Investigando en WorldCat, una base de datos en línea descubrió una animación titulada Sally que incluía detalles sobre las personas involucradas en su creación. Afortunadamente, el corto estaba disponible en YouTube, subido por sus actuales propietarios, AA Films. Varios días después, Commander Santa confirmó que esta era la animación que lo había asustado cuando era niño, concluyendo así la búsqueda. Un día con Bob Esponja, la película habría sido un falso documental no autorizado, distribuido por Regal Films y MVD. La película solo alcanzó la fase de preproducción, pero el director tiene planes de completarla mediante un esfuerzo de financiamiento colectivo. El 22 de noviembre de 2011, se puso a la venta un DVD titulado Un día con Bob Esponja, la película en Amazon. Poco tiempo después, el artículo aparecía como no disponible. La película fue mencionada en algunos foros y publicaciones como uno de los próximos lanzamientos en DVD durante noviembre de 2011, pero ninguno ofrecía más información que la encontrada en la página de Amazon. En 2012, el tema captó la atención de algunos fanáticos de Bob Esponja, quienes discutieron la existencia de la película sin profundizar en el asunto. Pasaron los años sin que se publicaran capturas o fragmentos de la película y la página de Amazon no fue redescubierta hasta 2014, cuando el usuario Larry Inc. 64 de Lost Media Wiki escribió un artículo. A partir de entonces, comenzó a ganar notoriedad debido a la falta de información disponible. La búsqueda de Un día con Bob Esponja, la película comenzó en 2015 en los foros de Lost Media Wiki y 4chan. Se descubrió que la portada contenía imágenes de archivo y un dibujo encargado al artista Jorge Pacheco. También se encontró un tema musical titulado Un día con Bob Esponja, la película, tema musical, pero con el tiempo se supo que no tenía relación con la película. Algunas reseñas y testimonios aparecieron en la página de Amazon, pero fueron rápidamente descartados por ser evidentes trolls. Pronto se descubrió que la película habría sido distribuida por Regal Films, una compañía independiente que se especializaba en documentales no autorizados. Al intentar localizar una dirección de contacto, se encontraron con que sus oficinas estaban ubicadas en la parte trasera de un centro comercial. Lorenzo Halley, director y productor de Regal Films, también era dueño de otras empresas de comida que compartían la misma dirección de contacto. Esto llevó a la sospecha de que se trataba de empresas de lavado de dinero, aunque estas suposiciones nunca fueron confirmadas. Las sospechas crecieron cuando se obtuvo el número telefónico de un empleado de Regal Films que redirigía a una compañía llamada MVD. El empleado alegó desconocer que su número estaba asociado con Regal Films. Algunos usuarios contactaron a MVD por correo electrónico para obtener información sobre Un día con Bob Esponja, la película, recibiendo la respuesta de que la película había sido cancelada, aunque posiblemente existían materiales promocionales. Otro usuario se ofreció a visitar las oficinas de MVD, solo para encontrarse con un edificio abandonado.
Por otro lado, el sitio web de Regal Films comenzó a propagar un virus troyano a quienes lo visitaban. Otros intentos de contactar a personas relacionadas con Regal Films resultaron en pequeñas disputas, con estos pidiendo que no se les contactara nuevamente. Un caso notable fue el de Jason Voorhees, quien aparecía como productor en otros documentales de la compañía. Poco después, en el sitio Stage 32, se encontró información de contacto de un tal Raleigh T. Markowitz, que resultó ser un seudónimo de Lorenzo Halley. A través de ese sitio, Halley contactaba a personas interesadas en distribuir sus películas, utilizando una dirección en Nueva York que fue acusada de ser un lugar donde se realizaban actos sexuales por dinero. En mayo de 2016, el canal de YouTube Ongoing Mysteries logró contactar personalmente a Lorenzo Halley. Durante la llamada, Halley afirmó que no poseía ninguna copia de la película y que sería lanzada ese año mediante una campaña de GoFundMe. También negó que el sitio web oficial de Regal Films tuviera un virus troyano. En agosto de ese año, Lorenzo Halley proporcionó el contacto del creador de Un día con Bob Esponja, la película, conocido como M.R. Orange. Bajo un seudónimo, M.R. Orange explicó toda la situación que rodeó la película desde su creación y negó las acusaciones de lavado de dinero contra Regal Films. Camera Ads es una creepypasta publicada en el tablón /X/de 4chan en 2009. Es notable por haber aparecido antes del auge de las creepypastas, precediendo a historias famosas como Jeff the Killer o Slenderman. A pesar de ello, Camera Ads pasó desapercibida y su relato original se perdió durante muchos años. El sitio /X/Enopedia sufrió vandalismos tras volverse popular y en algún momento antes de 2014 fue cerrado, llevándose todo su contenido. En cuanto al tablón /X/, no existen archivos de hilos anteriores a ese año. Debido a la forma en que funciona 4chan, la mayoría de las discusiones cerradas se borran permanentemente, a menos que hayan sido archivadas previamente. El 16 de agosto de 2020, en un hilo sobre material perdido en el mismo tablón, alguien compartió un video de YouTube titulado Camera Ads. El video, subido por el usuario Kotiakov el 8 de agosto de 2009, exactamente el mismo día que se publicó la historia en /X/, tenía en su descripción la frase, un raro video que capturé de un minicho encontrado en un barranco cerca de mi casa. Esto coincidía con la publicación de /X/, confirmando que ambos se referían a la misma creepypasta. El 19 de octubre de 2020, el usuario Marnen005 de Lost Media Wiki descubrió un enlace archivado del historial de ediciones de /X/, Enopedia, recuperando una transcripción de la publicación original realizada en /X/. Durante mucho tiempo se creyó que existía más material relacionado con la creepypasta. Un usuario de 4chan afirmó que Camera Ads era una historia extensa con varios capítulos, videos de YouTube y documentos adicionales que el creador iba dejando en los comentarios del hilo original. Sin embargo, se ha demostrado que esta afirmación es falsa, ya que se descubrió que el artículo en /X/, Enopedia estaba categorizado como stub, lo que sugiere que contenía muy poco contenido. Finalmente, el 16 de mayo de 2022, se encontró un hilo de 2012 donde se confirma que el hilo original de Camera Ads, publicado en 2009 y no en 2008 como se creía, es la totalidad de la historia. Durante la producción de la película animada Shrek, DreamWorks realizó una prueba de animación utilizando la canción I Got You, I Feel Good, de James Brown. Esta animación es notable por mostrar uno de los primeros diseños de Shrek, que fue modificado tras la muerte de su actor de voz original, Chris Farley. En el video, se puede ver a Shrek interactuando con un ladrón que intenta asaltarlo, lanzándolo por el aire antes de ponerse a bailar. Durante mucho tiempo, se supo poco sobre esta prueba de animación, y solo se tenían algunas imágenes y bocetos de personajes. En 2017, el usuario Unclesporcums publicó un animatic del storyboard. Al no tener pista de audio, grabó los diálogos él mismo. Los storyboards juntos duran aproximadamente 2 minutos y 23 segundos.
En julio de 2022, el usuario Dofusman Boy encontró un fragmento en un demo reel de un ex animador de DreamWorks. La porción estaba acelerada y sin audio. 2 semanas después, mientras revisaba los créditos de Shrek, el usuario Horror_Color notó la sección que muestra los nombres de quienes trabajaron en la preproducción de la película. Al buscar cada nombre en Google, encontró un demo reel en Vimeo que mostraba 7 segundos de la prueba de animación. Jotter_Kohler compartió esta información con ACCompliceDolph123, quien la subió a YouTube. Poco después, se encontró otra porción de la animación en otro demo reel subido a YouTube. El 23 de noviembre de 2023, Barry Jackson subió la versión completa de la prueba de animación, aunque con un audio de baja calidad, a través de su canal de YouTube, The Zoom Art Studio. Josh Rotzank, el muy conocido creador de videos de misterio y terror, antes era bien conocido por hacer videos algo peculiares. En este puesto se trata de su reacción a un video para adultos, en el cual se muestran escenas muy obscenas. A continuación, les pongo un fragmento del video y si ustedes gustan verlo completo se los dejo en la descripción del video, aunque sí les advierto que es algo incómodo de ver. Ok, hay una chica llorando y hay otra tipa con uñas blancas. ¡Ah! ¡Ay, marico! Le está metiendo las anguilas por el... ¡Ay, no! 15.000 dibujos es un largometraje animado chileno realizado por Jaime Escudero y Juan Carlos Trupp en 1939, que luego se estrenó en 1942. Es la primera película animada en la historia de Chile, como de las primeras realizadas en Latinoamérica, siguiendo así el legado de cortometrajes previos que le antecedieron décadas antes, como La transmisión del Mando Supremo, de 1921, o Vida y Milagros de Don Fausto, de 1924. Cumpliendo 15.000 dibujos el hito de ser la primera vez en la historia del país sudamericano en que se creaba un trabajo de dibujos animados de larga duración. El nombre hace referencia a la cantidad de dibujos que se emplearon para animarla. Es considerado también por algunos expertos e investigadores como el precursor del famoso personaje Condorito que aparecería 7 años después de su estreno. Drake and Josh es una comedia de situación que se estrenó en Nickelodeon el 11 de enero de 2004 y terminó su carrera el 3 de agosto de 2007, con una película navideña que se emitió el 5 de diciembre de 2008. Fue creado por Dan Schneider como un spin-off de The Amanda Show, en el que aparecieron originalmente Drake Bell y Josh Peck. Aunque el primer episodio de la serie es conocido por los fans como el piloto, hubo, sin embargo, un primer piloto de lanzamiento desarrollado del programa. Este piloto se produjo en 2002 y se hizo antes de que Nickelodeon recogiera oficialmente el programa ese año. No se sabe mucho sobre esto, excepto que supuestamente usó la misma trama que el primer episodio del programa, y Walter Nichols, el papá de Josh, fue interpretado originalmente por el difunto Stephen Furst en lugar de Jonathan Goldstein. La razón de su reemplazo cuando se dio luz verde a la serie se debió principalmente a que no estaba disponible para futuros episodios. El piloto permaneció en la oscuridad hasta el 18 de mayo de 2009, cuando Dan Schneider subió un breve video de las imágenes del piloto de lanzamiento que mostraba a Stephen Furst y que pronto fue privatizado y publicó capturas de pantalla en su cuenta de Twitter de Warp. Aparte de eso, no hay otra información disponible para este piloto y aún no ha sido publicada por Nickelodeon o por el propio Dan Schneider. También se descubrió que una promo del programa también subida a Dan Warp también contenía imágenes del piloto. Plaza Sésamo es una serie de televisión educativa estadounidense dirigida a los niños en edad preescolar. El 10 de febrero de 1976, uno de los episodios más controvertidos de Plaza Sésamo hasta la fecha, se emitió por primera y única vez. El episodio 847, con el protagonismo de Margaret Hamilton, repitió su papel como la malvada bruja del oeste de la clásica película The Wizard of Oz de 1939. La trama involucra a la bruja que pierde su escoba mágica mientras vuela sobre Plaza Sésamo, solo para terminar en manos de David, quien se niega a devolverla,
escéptico hacia las intenciones de la bruja. Como resultado, amenaza con convertir a Big Bird y a David en objetos inanimados, un plumero y una pelota de baloncesto, respectivamente, y con que haría llover dentro de la tienda del señor Hopper. De todos los residentes de Plaza Sésamo, el único que reacciona favorablemente hacia la bruja es Oscar, incluso hasta el punto de enamorarse de ella. Big Bird también se enamora de la bruja y se entristece cuando ella se va, dejándola caer cómicamente a la escoba por segunda vez cuando termina el episodio. Mickey Mouse en Vietnam, cuyo nombre real es Short Subject, es un cortometraje animado que, sin el permiso de Disney, utiliza a Mickey Mouse para protestar en contra de la guerra de Vietnam. Fue producido por Lee Savage, padre de Adam Savage de Mythbusters, y Milton Glaser en 1969. El cortometraje fue producido con la ayuda del estudio Max Katz and Wetherby Studios, usando a Mickey Mouse por considerarse un ícono inocente. Este pretendía proyectarse en el Angry Arts Festival, una exposición de cine en la que varios artistas mostraban su desacuerdo con la guerra de Vietnam que ocurría en ese momento. En 1970, recibiría un reconocimiento del Festival Internacional de Cortometrajes Oberhausen. A partir de ese año, Savage y Glaser solo enseñaban la cinta a sus conocidos. Durante mucho tiempo, el cortometraje se consideró perdido pues no se le volvió a ver. Se dice que altos ejecutivos de Disney se enteraron del asunto y mandaron a destruir todas las copias posibles. No obstante, este rumor es rechazado por la mayoría pues nunca ha podido comprobarse. Esto se contradice aún más al saberse que fue proyectado en el Festival Côte Court de Pantin en Francia en 1998 y 2003, y una copia fue utilizada en 2004 por la Cinemateca Quebequense en Canadá. En ambos lugares se tradujo el título al francés. En abril de 2013, el cortometraje apareció de forma espontánea en YouTube gracias al usuario Abadic-Hins, quien aclamó haber encontrado una copia en un balde de películas descartadas, presumiblemente, para su destrucción. A pesar de ello, el video no contenía audio y fue sincronizado con la canción Soldier's Side, intro, de System of a Down. Tuvieron que pasar 5 años para que el usuario CDCB2 encontrase un VHS con la banda sonora y unos fragmentos adicionales en las que se mostraba el título y los créditos. La versión más o menos aceptada del mito dice lo siguiente: Polybius es un arcade de gráficos abstractos con temática de matamarcianos que apareció en las salas de Portland, Oregón, en 1981, parte de un experimento gubernamental. Las partidas producirían efectos psicoactivos en los jugadores, que experimentarían también cierta adicción por el juego y una fobia inexplicable con el paso de las semanas. Periódicamente, las máquinas serían visitadas por hombres de negro que recabarían datos de las mismas, hasta que, en un momento dado, después de haber cumplido su función, desaparecerían de las salas. Esto le pasó al amigo de un primo mío se completaba con el inevitable final trágico. Se decía que algunos de los jóvenes que habían probado Polybius se habían autodesvivido o habían desaparecido misteriosamente. Pero lo cierto es que todo queda en la bruma de la leyenda urbana, no hay pruebas de que Polybius existiera realmente y mucho menos que generara semejantes efectos. Se dice que las versiones que puedes encontrar en internet no son las originales, que la original sí te causaba las alucinaciones y efectos psicoactivos, sin embargo, todo queda como una leyenda urbana. Baby Shaker fue un controvertido juego lanzado en la App Store en 2009 por Cicalosoft por $0.99. Como su nombre indica, el juego te hace agitar tu iPhone para detener el llanto de un bebé hasta que aparezcan 2 marcas X en sus ojos. Una vez que tanto los medios de comunicación como el público se dieron cuenta de la existencia de la aplicación, la gente se indignó. Muchos grupos de defensa de los niños acusaron a la aplicación de burlarse y glorificar el síndrome del bebé sacudido, una forma de lesión cerebral que ocurre cuando un bebé o un niño pequeño es sacudido. Un día después, Apple retiró Baby Shaker de la App Store. La aplicación volvería a aparecer al día siguiente antes de ser retirada de nuevo esa misma tarde. Esta vez, fue permanente.
Un portavoz de Apple emitiría más tarde una disculpa en una entrevista con Macworld con la siguiente declaración. Esta aplicación era profundamente ofensiva y no debería haber sido aprobada para su distribución en la App Store. Cuando nos enteramos de este error, la aplicación se eliminó de inmediato. Nos disculpamos sinceramente por este error y agradecemos a nuestros clientes por llamar nuestra atención sobre esto. Holocausto es una controvertida película italiana de 1980 dirigida por Ruggero Deodato. La película cuenta la historia de un equipo de documentales desaparecido que estaba filmando tribus canibales en el Amazonas. El antropólogo de la Universidad de Nueva York Harold Monroe, Robert Corman, es enviado en una expedición para localizar a la tripulación desaparecida. Se las arregla para recuperar las latas de película perdidas del equipo de filmación que una estación de transmisión estadounidense desea transmitir. Al ver los rollos de película, Monroe se horroriza por las acciones perturbadoras del equipo de filmación e insta a la estación a no transmitir el documental. El uso del metraje encontrado en la película fue único y se considera que influyó en el género del metraje encontrado de las películas de terror, visto en películas como El proyecto de la bruja de Blair. Holocausto despertó una gran controversia no solo por su violencia gráfica, sino también por los asesinatos en pantalla de animales vivos, la agresión sexual y las acusaciones de películas que lograron llevar al director de la película a la cárcel por cargos de obscenidad y posible asesinato. La película fue prohibida en Italia, Australia, Noruega y muchos otros países debido a su contenido, aunque algunas prohibiciones se han levantado desde entonces. Entre las muchas escenas espantosas de la película, se escribió otra que comúnmente se conoce como la escena de la piraña. En esta escena, un solo guerrero chamatari, herido en batalla, iba a ser amputado de su pierna por guerreros de la tribu Yanomamo. Luego, la tribu ataba al guerrero chamatari a un tronco y lo bajaba a aguas infestadas de pirañas, siendo devorado vivo lentamente por el temible pez. Paxie fue un juego de laberinto supuestamente lanzado por el infame editor de juegos europeo Phoenix Games para PlayStation 2 de enero de 2004. El juego, como muchos de los otros títulos lanzados por Phoenix, sigue siendo más infame hoy en día por su arte de caja, que comúnmente aparece en muchas listas de peor arte de caja de videojuegos en línea debido a la mala calidad del CGI que aparece en la imagen y el diseño de personajes poco atractivo que es un plagio obvio de Pac-Man. Hellraiser es un videojuego de NES de 1990 basado en la película de 1987 del mismo nombre. El juego fue desarrollado por Color Dreams, que es infamemente conocido por crear videojuegos sin licencia de mala calidad. Nintendo exigió que todas las compañías de juegos que quisieran lanzar un juego en Nintendo Entertainment System tenían que pagar para que el juego fuera evaluado por Nintendo y se le otorgara una licencia oficial para lanzar un juego en su sistema. Debido a que no quería pagar la tarifa o para evitar el rechazo por parte de Nintendo, Color Dreams evitó esto evitando el chip de bloqueo de 10 NES y lanzó juegos sin licencia en NES, generalmente en cartuchos únicos de color azul o negro. El juego se centró en un personaje que estaba atrapado en la caja de rompecabezas de Le Marchand de la película. El jugador podría encontrar formas en el juego de manipular el exterior de la caja de rompecabezas y resolverlo para escapar. Los cenobitas interferirían en los planes del jugador para escapar. Cambiar la configuración del cubo en el exterior habría afectado al diseño de niveles en el interior. Una vez resuelto el rompecabezas, el jugador y los demonios serían libres y dependía del jugador resolver el rompecabezas en orden inverso para derrotar a los enemigos escapados. Debido a los altos costos de producción de la creación del super cartucho, también se habría vendido a un precio alto. Debido a la naturaleza sin licencia del juego, surgió otro problema importante cuando muchos minoristas dejaron de vender juegos sin licencia de Nintendo. Supuestamente, los propietarios de las tiendas temían que, si Nintendo descubría que estaban vendiendo videojuegos sin licencia en su consola, Nintendo dejaría de hacer negocios con ellos. Combinado con el alto costo del cartucho, supuestamente el juego costó 2 millones de pesos para crear y la falta de apoyo de los minoristas,
El juego se habría vendido mal y podría haber llevado a Color Dreams fuera del negocio. Ulterior Motives, también conocida como Everyone Knows That, también comúnmente llamada y abreviada como EKT, es una canción de la que se subió un fragmento de whatsAppsong.com en 2021. El resultado fue una búsqueda en internet difícil de alcanzar, pero extensa para buscar el título y el autor de la canción desconocida, pero aún así rastrear la canción en su totalidad. El 28 de abril de 2024, se encontró la canción completa sonando en el fondo de una escena de sexo en una película pornográfica de 1986 llamada Ángeles de Pasión. Se ha atribuido a los compositores gemelos canadienses Christopher St. Booth y Philip Adrian Booth, quienes confirmaron la autoría. Las letras se basan en denominadores comunes de comentarios y publicaciones que suponen cuáles eran las letras, por lo que es completamente inexacto que este sea el conjunto oficial de letras de la canción, ya que se basa completamente en puntos de vista subjetivos. Una teoría prominente, apodada por muchos como la teoría de la televisión, sugirió que la canción solo se usó como una cosa de una sola vez para un comercial desconocido, y dicha canción nunca se lanzó comercialmente en otro lugar. Algunos teorizaron que la canción podría haber sido utilizada para un comercial de maquillaje, mientras que otros teorizaron que estaba en un comercial de automóviles Allen sin usar, que se descubrió que era un engaño. Esto, en teoría, tiene sentido debido al hecho de que la grabación de audio se grabó con un tono piloto de 15.734 kHz que solo estaba presente en las transmisiones de MTS utilizadas exclusivamente en muy pocos países. 15.734 es también la frecuencia horizontal de los televisores anti-CCRD, lo que significa que la grabación se puede capturar desde un televisor CRT sintonizado con una estación de televisión norteamericana. Es probable que la grabación también haya sido capturada a través del micrófono de una computadora. La teoría de la televisión, sin embargo, ha sido atacada por el usuario de Reddit Square-Pies en r/Everybody Knows That. Square-Pies afirma que la señal de 15.374 Hz presente en el clip no significa que indique uso de televisión multicanal o MTS, pero la señal en cuestión aún podría haberse originado en cualquier televisor o monitor que use 15.374 Hz, lo que hace que la teoría aún sea posible, pero es un poco inexacta. Los Clones fue un programa mexicano de marionetas transmitido por un corto periodo de tiempo, presumiblemente un mes, en el canal TV Azteca. Consistía en varias marionetas que representaban a varios personajes mediáticos de la época y con las que se hacían sketches humorísticos, como la periodista Patti Chapoy, el cantante Yair, la actriz Montserrat Ontiveros, etc. El programa volvió a llamar la atención luego de que el usuario Mucho Podcast de TikTok realizara un video en el que calificaba al programa de escalofriante y perturbador debido al aspecto de las marionetas. Actualmente se tiene muy poca información del programa, pues el poco tiempo que estuvo al aire no permitió que mucho material sobreviviera. Solo se tiene disponible un video de poco menos de 10 minutos subido a YouTube. Se hicieron muchos cambios en Grand Theft Auto 3 durante el desarrollo, en parte debido al 11 de septiembre. Por ejemplo, los coches de policía se cambiaron de un estilo neoyorquino al patrón en blanco y negro utilizado por el Departamento de Policía de Los Ángeles. También se retiraron los autobuses escolares y algunos cachivaches. Sin embargo, la eliminación más intrigante ha sido la de un personaje llamado Darkel. Según la mayoría de las versiones, el contenido de este personaje se completó hasta el punto de que su actor de voz, Bel Fiore, apareció como el personaje en el manual, junto con el archivo de textura del personaje que permaneció en el CD-ROM. Se sabe muy poco sobre las misiones en las que Darkel habría estado involucrado. Parece que sería un anarquista sin hogar. Rockstar ha confirmado que habría estado involucrado en al menos 5 misiones, una de las cuales fue reasignada a otro personaje. A pesar de los rumores, Rockstar ha negado oficialmente que el corte de Darkel estuviera relacionado con los eventos del 11 de septiembre. Se desconoce si Rockstar todavía tiene los archivos de audio y o datos relacionados con este personaje.
El actor de doblaje, Bill Fiore, falleció recientemente el 3 de octubre de 2014, por lo que cualquier respuesta sobre el contenido tendría que provenir de la propia compañía. Taiwán 2001, también conocido como TW 2001, es un videojuego desarrollado por una supuesta compañía llamada Kyoso Soft. Se trata de una parodia del videojuego de culto Hong Kong 97, famoso no solo por su baja calidad, sino también por su humor crítico hacia el gobierno chino y el uso de fotografías reales de caracteres. A diferencia de su predecesor, que fue comercializado y ampliamente conocido, la información sobre Taiwán 2001 era muy limitada hasta que fue redescubierto. En 1995, el periodista Kowloon Kurosawa, junto con un empleado de Enix, desarrolló un videojuego pirata para Super Famicom con la intención de crear el peor juego jamás hecho. Su objetivo era satirizar la industria del videojuego al producir una obra de pésimo gusto, inspirada en la transferencia de soberanía de Hong Kong a la República Popular China, que ocurriría en 1997. El juego es un shoot 'em up en el que se controla a Chin, un supuesto familiar de Bruce Lee, que lucha contra la cabeza resucitada de Deng Xiaoping, el entonces líder supremo de China. Bajo el sello de Happy Soft, el juego fue distribuido ilegalmente como Hong Kong 97. Con el paso de las décadas, Hong Kong 97 se convirtió en un videojuego de culto en Japón y Taiwán debido a sus temas controvertidos y su pésima calidad. Bueno, en este caso no encontré nada acerca del youtuber Yoshimitsu Kaleon con respecto a la página, pero les explicaré de qué trata el Run the Gauntlet Challenge. El sitio web Run the Gauntlet, traducido al español significa correr el guante, se puso en línea en 2015 y rápidamente ganó notoriedad, incluso se escribió un artículo de Vice al respecto ese año. El sitio web muestra a los visitantes un video impactante a la vez, cada video más perturbador que el siguiente. Hay 20 niveles en total, que terminan con una película llamada 3 Gas Una Mer. Cualquiera que supere las 20 etapas puede afirmar oficialmente que ha corrido el guante. La etimología de correr el guante proviene de una forma de castigo del siglo XVII, en la que los prisioneros eran obligados a atropellar a 2 filas de soldados azotándolos con palos o armas. Para aquellos con estómagos débiles y baja tolerancia al contenido de choque, puede parecer que te están golpeando con un palo mientras intentas completar el desafío. También hay una versión mucho más tonta y vergonzosa del desafío en la que se te muestran videos cada vez más vergonzosos en un intento de llegar hasta el final. La Rosa de Guadalupe es un programa de televisión mexicano creado por Carlos Mercado Orduña en 2008. Se centra en la vida mexicana contemporánea, al tiempo que toca temas como la adicción a las drogas, el acoso sexual y la cultura pop. Carolina y Magda asisten a un camping donde pensaron que la pasarían muy bien. Resultó ser todo lo contrario. Terminaron en un infierno cuando un grupo de delincuentes asaltó el campamento y a las niñas, una de ellas era Magda. Habían pasado 4 años desde ese terrible periodo de sus vidas. Carolina ha estado llena de odio y resentimiento. Hasta que un día encuentra casualmente al violador y toma una decisión, venganza. El plan de Carolina es tomarlo y luego matarlo. Solo un milagro puede salvarla de la ira que consume su vida. El único fragmento disponible es el adelanto inicial. Se desconoce el estado actual del episodio, ya que no se ha confirmado si Televisa aún tiene una copia del episodio o si fueron destruidos. Teniendo en cuenta la controversia inicial que rodeó el episodio, es poco probable que resurja pronto. Mea Culpa fue una serie de televisión chilena de crímenes reales que se emitió en Televisión Nacional de Chile, TVN, desde 1993 hasta 2009. Contó con recreaciones dramatizadas de algunos de los homicidios y crímenes más notorios del país hasta entonces, así como entrevistas con los perpetradores. En 2017,
8 años después de la cancelación de la serie, TVN subió a YouTube las 13 temporadas de Mea Culpa. Sin embargo, faltaron algunos episodios: El Alex, El Analfabeto, La Mano de Tijera, El Enfrentamiento, El Engaño, 2005, El Pediatra, El Tío Víctor y Séptimo Piso, o posteriormente retirado por TVN, El Castigo Fatal. El Cautiverio, El Engaño, 1998, y El Taxi. Aunque la mayoría de los episodios perdidos han sido recuperados y subidos por los fans de la serie, a partir de 2021 el episodio particularmente espantoso, El Alex, sigue perdido. El episodio, que se estrenó el 11 de octubre de 2006, sigue la historia de Alexis Miranda Carrasco, aka El Alex, un problemático sobreviviente de abuso infantil y de 22 años que robó a una pareja de ancianos en Macul, Santiago de Chile, en 2004. Las imágenes del músico Tiny Tim sufriendo un ataque al corazón en una actuación en 1996 se transmitieron por televisión en todas las noticias, pero nunca habían encontrado su camino en línea durante más de 2 décadas. Tiny Tim era un ukelelista famoso por su interpretación en falsete de Tiptoe Through the Tulips y su matrimonio con la señorita Becky Budinger en The Tonight Show with Johnny Carson a finales de la década de 1960. Sin embargo, en pocos años, su popularidad se desvaneció y continuó una carrera de escasos sencillos, álbumes y constantes actuaciones en vivo. En la década de 1990, volvió a surgir con una nueva popularidad después de numerosas apariciones en The Howard Stern Show. El 28 de septiembre de 1996, Tiny fue invitado a actuar en la expo del Salón de la Fama del Ukelele en Montague Book Mill en Massachusetts. Fue grabado varias horas antes de su actuación siendo entrevistado y cantando una selección de viejas canciones de artistas como Rudy Valley, Russ Colombo y Baron G. Harlan, cantantes de principios de 1900. La entrevista de 40 minutos fue lanzada más tarde en un DVD titulado Tiny Tim Songs and Stories of the Crooners y se puede comprar en línea. Se pensaba que este video había sido la última entrevista grabada con Tiny, pero en 2015 se publicó un video de Tiny siendo entrevistado con un vendaje en la cabeza por la caída, junto con otras imágenes de noticias, pero fue eliminado más tarde. Sin embargo, cuando Tiny se subió al escenario para realizar su set en el show, anunció: "Y si escuchas alguna tos durante el show, bueno, eso es porque, bueno, ya sabes". Mientras decía esto, se cayó del escenario con las cámaras grabando. Estas imágenes se reprodujeron en las estaciones de noticias nacionales de todo el mundo. Volvió en sí más tarde y se reveló que había tenido un ataque al corazón. Se le aconsejó a Tiny que se retirara de la actuación, pero no escuchó las advertencias, por lo que murió de un ataque cardíaco masivo 2 meses después en una gala benéfica en Minneapolis, Minnesota. En la mañana del 15 de julio de 1974, alrededor de las 9:30, la reportera de noticias de la televisión estadounidense Christine Chubbuck se disparó en la cabeza en la televisión en vivo. Luego de una feroz batalla contra la depresión, la transmisión, ahora notoriamente esquiva, sorprendió a las audiencias, llegando a los titulares de todo el mundo. En el periodo previo a su Chubbuck, que era conocida por detestar lo que ella llamaba reportajes de sangre, es decir, la violencia sensacionalista sobre el periodismo legítimo, se había ofrecido como voluntaria para producir un reportaje sobre el suicidio para la estación. Durante una investigación para la cual le había preguntado a un oficial de policía cómo alguien haría para quitarse la vida, el sheriff procedió a revelar qué tipo de arma y balas usaría si alguna vez la usara en esa situación. Un compañero de trabajo ha recordado desde entonces que casi al mismo tiempo, Chubbuck le había dicho, en lo que supuso que era una manera jocosa, algo así como: ¿no sería salvaje si me volara en el aire? Sin que sus colegas lo supieran, Chubbuck había intentado quitarse la vida varios años antes, con una sobredosis de pastillas. El 5 de octubre de 2003, el entusiasta de los osos Timothy Treadwell y su novia Amy Huguenard fueron asesinados y comidos por un oso grizzly mientras acampaban en el Parque Nacional Katmai.
Posteriormente, se encontraron 6 minutos de audio grabado durante el ataque en la cámara de video de la pareja, con la tapa de la lente todavía puesta. Ningún fragmento se ha revelado al público. Timothy Treadwell había pasado los últimos 13 veranos viviendo con los osos del Parque Nacional Katmai y documentado más de 100 horas de metraje durante dicho periodo, alcanzando la fama unos años antes de su muerte. Fue entrevistado en The Late Show with David Letterman en 2001, durante el cual Letterman sugirió, con una previsión inquietantemente precisa, la posibilidad de algún día leer en el titular de un periódico que Treadwell había sido comido por un oso. Treadwell negó la probabilidad de tal evento. Amy Huguenard, quien comparativamente era mucho menos confiada con los osos que Treadwell, aparentemente había expresado su preocupación varias veces durante su viaje fatal. En última instancia, fue Huguenard quien inició la grabación de los últimos momentos de Treadwell, olvidando quitar la tapa del lente de la cámara, después de que supuestamente la incitó a encenderla al notar que el oso se acercaba. Siegfried and Roy fueron dos magos germano-estadounidenses que se hicieron famosos por incluir en sus espectáculos de magia a leones y tigres blancos. Aunque usualmente sus presentaciones estaban bajo control, en el año 2003 uno de los tigres atacó a Roy. Se sabe que existe una grabación del suceso, pero esta no ha sido liberada. El 3 de octubre del 2003, durante un evento en el Hotel de Moral de Las Vegas, ocurrió un ataque por parte de Manticore, un tigre blanco, hacia Roy en el que se abalanzó y lo agarró del cuello. Roy tomó un extintor que le rocía al animal para calmarlo, y tras cancelar el acto fue llevado al hospital en el que quedó parcialmente paralítico. La carrera de Roy quedaría arruinada desde entonces. Como parte del espectáculo, The Mirage grabó el incidente, pero se niegan a mostrarlo por respeto a la privacidad de Roy y al miedo del morbo de los medios. Se desconocen si existen grabaciones por parte de la audiencia que asistió al evento. La psicofonía del infierno es un audio supuestamente paranormal de unos 10 minutos de duración que fue grabada por el profesor, filósofo, escritor e investigador español Germán de Argumosa y Valdés en noviembre de 1985. Esta es considerada la psicofonía más larga, además de considerarse auténtica por especialistas en lo paranormal como ingenieros de audio. Esta se desapareció a petición del mismo Germán ya que ésta habría profetizado la muerte de un diplomático chileno. La única copia conocida está en manos de los herederos que se niegan a reproducirlo. Dawn Brancheau fue una entrenadora estadounidense que solía pasar la mayor parte de su tiempo al lado de la orca Tilikum, con quien protagonizaba un espectáculo familiar en el SeaWorld de Orlando, en Estados Unidos. Sin embargo, nadie imaginó el terrible final que tendría la instructora de ballenas. La entrenadora estadounidense perdió la vida en 2010, a la edad de 40 años. Su caso generó conmoción en Estados Unidos y en otras partes del mundo. También puso en debate qué tan peligroso pueden ser los espectáculos acuáticos con orcas. Esto llevó a SeaWorld suspender sus presentaciones a nivel nacional. El incidente ocurrió el 24 de febrero de 2010, durante un espectáculo frente a 2 docenas de turistas. El animal tomó a la entrenadora del pelo, aunque también se dice que fue del brazo, y la agitó violentamente en el agua. Al intentar detenerlo, Tilikum ya había engullido el brazo de Dawn. La autopsia reveló que la muerte se debió a ahogamiento y traumas contundentes, además de su médula espinal seccionada y fracturas en la mandíbula, costillas y una vértebra cervical.
El 23 de mayo de 1999, durante el evento de la WWE llamado Over the Edge, el luchador Owen Hart falleció tras caer desde las vigas del estadio durante su entrada, la cual consistía en bajar desde el techo hacia la arena en un arnés. Dicho arnés que sostenía a Owen se soltó, causando que el luchador cayera 24 pies de altura hacia el ring, haciendo que su cuerpo golpeara contra uno de los postes, lo que provocó una hemorragia interna que le causaría la muerte. El luchador fue llevado al hospital, pero ya se encontraba sin vida. Todas las personas del estadio y los trabajadores vieron el incidente, considerado el mayor suceso trágico sobre un cuadrilátero. Los televidentes no pudieron ver la caída, pues se mostró justo al mismo tiempo una promo anteriormente grabada de Hart hablando de su próximo combate. Este dato causó controversia, ya que apareció gente que afirmaba que no existía ningún video donde mostraran la muerte de Owen. Sin embargo, las cámaras de WWE nunca dejan de grabar a pesar de que lo que estén enfocando no se muestre en televisión, y justamente estaban rodando en el momento del accidente. Las imágenes de la caída fatal de Hart existen en una cinta. Esto se confirmó en una columna escrita por el exlocutor de WWF Kevin Kelly en mayo de 2013. Según Kelly, la cinta se encuentra en el archivo de video de WWE en Stanford, CT, con una etiqueta que dicta nunca destruir, ver o duplicar. The Crow es una película de acción y terror de 1994 dirigida por Alex Proyas y protagonizada por el difunto Brandon Lee en su primera y última actuación principal. La película sigue a un hombre que es brutalmente asesinado y luego regresa de entre los muertos con poderes sobrenaturales. Durante la producción en 1993, Brandon Lee estaba en el set filmando una escena de acción. En medio de una acrobacia, un arma que estaba cargada con cartuchos de fogueo sufrió un mal funcionamiento. El casquillo de fogueo gastado de un disparo anterior estaba atascado en el cañón. Al usar el arma nuevamente, la segunda bala de fogueo se disparó e impulsó el cartucho del disparo anterior hacia adelante, que alcanzó a Lee. Fue trasladado de urgencia al hospital y murió más tarde ese día. Su muerte fue captada por las cámaras y presuntamente fue destruida bajo la insistencia del director. Sin embargo, algunos de los camarógrafos afirman lo contrario, incluido uno que incluso afirmó poseer una copia de las imágenes de la muerte. Estas imágenes nunca se han publicado ni visto, y tampoco se han encontrado imágenes legítimas de las imágenes, lo que sugiere que estas afirmaciones pueden ser falsas. Sin miedo a la verdad es una novela mexicana que empezó a ser transmitida desde el 8 de octubre del 2018 por Las Estrellas. Esta novela trata de la vida de Manuel Montero, interpretado por Alex Perea, que trata de combatir las injusticias y crímenes cometidos basados en la vida real. La serie tiene 3 temporadas con una 4ª temporada a estrenarse en el año 2021. La tercera temporada sufre de un cambio de episodios por un terrible accidente en una de las escenas. Según el Universal, la escena era sencilla para los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, caminar sobre un puente colocado por producción. Pero por un descuido Luis resbaló y, por inercia, se intentó sostener de Jorge, quien no aguantó el peso y los dos cayeron a 5 metros de altura, causándoles la muerte. No había red o colchones de protección, señalan integrantes de la producción de Sin Miedo a la Verdad. El puente había sido colocado, aseguran, por el equipo de arte. Se dice que la grabación del accidente se encuentra resguardado por Televisa para evitar su filtración en Internet. Se pudo haber mostrado a las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades. El video en cuestión se considera archivado por la posible petición de los familiares para que no se distribuya la filmación del accidente y preservar el recuerdo de los actores fallecidos. El 4 de septiembre de 2006, el experto en vida silvestre y personalidad televisiva australiana Steve Owen, también conocido como el cazador de cocodrilos, fue atacado fatalmente por una raya mientras filmaba un documental titulado Ocean's Deadliest in the Great Barrier Reef. El ataque, así como las secuelas y, presumiblemente, el momento real de la muerte, fueron capturados por la cámara,
Debido a una regla de producción impuesta por Irwin de que los camarógrafos no debían dejar de grabar si algo empeoraba, ya que fueron estos momentos de peligro genuino los que dieron a los documentales de Irwin su ventaja. Según los testimonios de los testigos oculares de los miembros de la tripulación, la raya, sobre la que Irwin intentaba nadar, golpeó a Irwin en el pecho varias veces, perforando su corazón. Después de lo cual fue sacado inmediatamente del agua por sus colegas y llevado al Croak One, un yate de 75 pies creado con el propósito de realizar excursiones de investigación y aventura, que intentó correr hacia la orilla mientras Irwin se desangraba. Había pasado una hora antes de que llegaran a tierra, tiempo durante el cual el colega de Irwin y el hombre que estaba detrás de la cámara cuando Irwin fue atacado, Justin Lyons, le realizó RCP, mientras un segundo camarógrafo continuaba filmando imágenes desde la barrera. Irwin fue declarado muerto por los paramédicos a los pocos segundos de su llegada. Según Lyons, sus últimas palabras fueron: "Me estoy muriendo". Go for a Punch, también conocido como Sakisa no Basi, es una supuesta ova guro que un usuario de 4chan aclamó haber visto en 2011. Su primera mención fue en el tablón /X/, donde discutían sobre experiencias en la Deep Web. Un anónimo declaró haber visto un anime peculiar en una página donde el nombre se mostraba como Go for a Punch, seguido de algunos caracteres que aparecían como simples cuadrados, posiblemente el nombre en su idioma original. A pesar de la escasísima información y que la única evidencia era un mensaje en 4chan, el tema tomó relevancia en 2019 cuando se realizó una búsqueda para encontrar este supuesto anime. Ese mismo año, un usuario en Reddit identificado como el autor de la publicación confirmó que la historia era falsa. El 1 de mayo del 2011, Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al-Qaeda y adjudicado como el autor de los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, fue asesinado en una redada realizada por un equipo de Navy SEALs de Estados Unidos en una residencia de Pakistán. Luego de su muerte, hubo informes de que el gobierno de Estados Unidos tenía fotos del cuerpo de Bin Laden, y hasta el día de hoy se mantienen resguardadas al público por considerarse material clasificado y de seguridad nacional. El esquí surfer profesional Rob Harris encontró su trágico final el 14 de diciembre de 1995 durante el rodaje de un comercial de Mountain Dew titulado 007, una parodia de James Bond dirigida por David Kellogg y filmada por Janusz Kaminski. Durante una toma en la que Harris había saltado desde 5.000 pies, las líneas de su paracaídas se enredaron y no pudo despegar su reserva a tiempo, cayendo finalmente a su muerte. Unos meses después del incidente, PepsiCo, los propietarios de Mountain Dew, pidieron permiso a los padres de Harris para transmitir una versión ligeramente modificada del anuncio, que contenía imágenes compuestas por tomas anteriores de Harris. Aceptaron a regañadientes y al final decidieron que Rob lo habría querido y sus amigos realmente esperan verlo y nosotros también ahora. Durante un tiempo, circuló el rumor de que se incluían clips del salto fatal de Harris en el anuncio, pero desde entonces se ha confirmado que esto no es cierto, sin mencionar el hecho de que habría sido increíblemente imprudente por parte de los productores haber hecho tal cosa. Varias canciones han sido dedicadas a Harris desde su muerte y se creó una fundación, la Fundación Rob Harris, en su memoria. El destino de las imágenes de la muerte nunca ha sido revelado, aunque se supone que fueron destruidas o confiscadas por las autoridades.